Siglo XIX, el comienzo de uno de los debates que más se ha mantenido activo a lo largo de la historia. Este es el de la pena de muerte. Esto debido a la controversia que genera cuando choca contra los defensores del derecho a la vida como algo irrenunciable e inviolable. No obstante, la discusión verdadera no inició desde una protección a los derechos. La pena de muerte representaba para Colombia un mecanismo de control social y político por parte de las clases dirigentes. A través de él lograban impartir miedo y respeto a las autoridades y al poder político vigente. Sin embargo, con la creciente oposición entre liberales y conservadores, el contexto cambió. La pena capital ya no resultaba una herramienta eficaz que ayudaba al poder, sino que por el contrario lo debilitaba. El proceso de la erradicación de la pena entonces comenzó con una pérdida de utilidad para las élites, lo que posiblemente llevó a un consenso por parte de estas para abolirla. Después se encontraron justificaciones importantes como el derecho a la vida y la religión, estableciendo así que la ley ya no encontrará constitucional la pena de muerte. La segunda mitad del siglo XIX fomentó el espíritu libertario y humanitario, forjando una generación defensora de la vida que con la Constitución del año 1863 logró la abolición de dicha pena. A partir de esto se construyó un artículo que promovía, protegía y garantizaba los derechos individuales, en el que a su vez los estados se comprometían a no decretar en sus leyes la pena de muerte. La razón de ser de dicho artículo se encontraba en que, ante todo, primaba la vida humana, generando así un principio que fue defendido y adoptado por los gobiernos liberales en sus constituciones. Luego, esta pena volvió a ser parte del ordenamiento jurídico de Colombia, adjuntándose en la Constitución de 1886. En este proyecto político, marcado principalmente por una idea centralista y encabezado por Rafael Núñez, la pena capital se imponía principalmente para delitos militares, lo que se podría comparar a la Inquisición, pues hizo que esta sociedad de principios del siglo XX viviera cosas como fusilamientos en las plazas públicas, trabajos forzados, el destierro y otros espectáculos violentos. Esta ley se aplicó por última vez a las personas que cometieron el atentado contra el presidente de la época, Rafael Reyes, y su familia en 1907. 3 años después, a partir del Acto Legislativo 3, se estableció que el legislador no podría imponer la pena capital en ningún caso. Ahora bien, en el artículo 11 del título 2 de la Constitución Política de Colombia del año 1991, aún vigente, dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. La pena capital, a partir de ese momento, fue ratificada como un acto ilegítimo en nuestro sistema democrático. No obstante, este cambio a nivel constitucional fue implementado de repente en un país que vivía en una violencia constante, lo que hizo que no fuera tan efectiva la garantía de la vida en la medida que esta proclamación solo aseguraba que la muerte no iba a ser ordenada por un juez. José Wilson Márquez, en La Nación en el Caldazo, Pena de muerte y politización del patibuelo en Colombia, 1800 a 1910, analiza la práctica de la pena de muerte, añadiendo en ella las transformaciones en el ordenamiento jurídico que facilitaron su práctica e implementación en Colombia. A su vez, muestra la relación del derecho español con su implementación. Los primeros cuerpos normativos redactados en España contenían como mecanismo de castigo la pena capital. Por ejemplo, el fuero juzgo aplicaba la pena de muerte de forma relativamente moderada y las 7 partidas contenían una lista de penas capitales. Lo anterior demuestra que si se establece el vínculo entre factores como lo político, lo social, lo histórico y lo judicial, se puede llegar a una respuesta concreta del proceso de la erradicación. Por su parte, Julie Flores, en su proyecto de investigación Pena de muerte en Colombia, visión formal y visión real, estudio de caso, la masacre del Salado, nos hace un recuento histórico de la pena de muerte, incluyendo en este su concepto, sus métodos de aplicación, la evolución en su normatividad y su aplicación en el caso específico de la masacre El Salado. Entre su trabajo encontramos una recopilación en la que se puede apreciar de manera resumida la evolución de la normatividad en relación a la aplicación de la pena de muerte en el país. Nos muestra en ella que en Colombia, como se aplicaba la ley colonial y española, la evolución normativa se centró en garantías de información
a los presos, pero no hubo una manifestación expresa en materia de pena capital hasta 1849, cuando se abolió dicha pena para delitos como rebelión, sedición y conspiración, que son delitos políticos. Luego, como ya se había mencionado, en 1853, con una nueva constitución, se vuelve a permitir la pena de muerte siempre que sea después de la valoración del caso a manos de la Corte Suprema de la Nación y bajo ciertos delitos que serían considerados en ese entonces como graves. Posteriormente, en 1857, surgió un gran avance que, si bien no habló de la pena capital, fue utilizado en constituciones posteriores para prohibirla. Se trata del derecho a la vida. Otro hecho que colaboró con la abolición de la pena de muerte fue que, debido a la expectativa de vida, en 1858 se redujeron las penas corporales a máximo 10 años. Casi como un tamiz, el tiempo fue reduciendo el campo de la pena de muerte, pues en 1863 se abolió para los delitos de parricidio, asesinato, cuadrilla de malhechores y envenenamiento, y en 1886 la terminó de reducir a delitos graves. Así transcurrió hasta que por fin en 1910, como concesión entre liberales y conservadores, se abolió la pena de muerte para cualquier delito, haciendo el Estado un garante de vida, principio que se ratificó en la Constitución Política de 1991. Estos datos concluyentes ayudan a establecer cómo se dio la erradicación de la pena capital, evidenciando que una de las razones es la constante influencia de los intereses del Estado, los cuales se ven reflejados en cambios normativos que suelen mostrar la preocupación por las necesidades del contexto.